Recientemente, la Asamblea Local de Izquierda Unida en Nerva, el Comité Provincial del Partido Comunista de España en Huelva y el Foro por la Memoria de Huelva han rendido póstumo homenaje al histórico militante comunista Joaquín Anguera Rodríguez, con la publicación de sus memorias bajo el título Así fue mi vida, recuerdos y memorias de un trabajador. En el acto de presentación, al que asistieron numerosos compañeros de partido, familiares y amigos, participaron el coordinador local de Izquierda Unida, Miguel Ángel Collado, el presidente del Foro por la Memoria de Huelva, Félix Ramos, el secretario provincial del PC en Huelva, Daniel Hernando, el exalcalde de Nerva, Ricardo Gallego, el exconcejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Nerva, José Zamorano, y el hijo del protagonista, Jesús Anguera. Entre todo tipo de vivencias, experiencias y anécdotas, todos coincidieron en calificar la vida de Joaquín Anguera como la de un luchador y sus memorias el testimonio de una generación que, teniendo la vista en un futuro digno para su país, se enfrentó a Franco y a los responsables del genocidio que asoló España desde 1936. Hoy presentamos la memoria de Anguera y con este acto que hacemos hoy no pretendemos homenajearlo solo a él, sino a toda una generación, la suya, que se enfrentó a quienes hace 80 años decidieron que el pueblo era menor de edad y que no estaba capacitado para gobernarse a sí mismo. Entonces decidieron dar un golpe de Estado y condenaron a España a 40 años de ostracismo y marcaron a esta generación y a todas las que han venido después de por vida. Pero además, lo que presentamos hoy son las memorias de un hombre que, sin ser de Nerva, ha protagonizado algunos episodios de nuestra historia más reciente, tan importantes como la huelga del 63, que fue la primera después de 1936 y la única que se hizo durante el franquismo. Poco después estuvo en la cárcel de Huelva, era el único preso político de la cárcel de Huelva, y esto tampoco le supuso rendirse, sino que después, entrada la democracia posfranquista, fue el primer secretario del Partido Comunista de España aquí en Nerva, que por cierto existe desde 1921, algo que no es habitual en estas tierras nuestras. Por este motivo, por la contribución que este hombre ha hecho a la historia de Nerva y especialmente a la historia de la izquierda de Nerva, era de justicia que fuéramos nosotros, los herederos políticos de esa izquierda que representó, quienes le rindiéramos este homenaje que estamos haciendo hoy. Que, como dije antes, no es solo a él. A Matías Romero Marín, a Antonio, de la droguería del Denuncine, etcétera, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo a toda una generación. Nosotros del Foro por la Memoria de Huelva lo que pretendemos siempre no es una mirada sentimental, ¿no?, de la memoria. Nosotros queremos verdad, justicia y reparación, como decía Miguel Ángel. Efectivamente, en este país tenemos un déficit muy grande. No vivir una democracia plena, porque esta democracia se asienta sobre los crímenes del franquismo, sobre la impunidad franquista. Veamos hoy en día grandes empresas que se lucraron con el franquismo, grandes represores que todavía continúan vivos y no han sido juzgados, y una democracia que carece de precisamente ese carácter democrático porque se hizo como se hizo la transición. Entonces nosotros queremos apuntalar que simplemente, mientras no haya verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, no habrá una verdadera democracia plena. Nosotros, como asociación memorialista y como tantas otras, ¿no?, que realmente tenemos un carácter fuertemente de izquierda, lo que hemos tenido que hacer obligadamente es suplir el déficit, digamos, el trabajo que no ha hecho el Estado, ¿no?, que es el tema de investigar, de abrir fosas comunes y de hacer tantas cosas que realmente es obligación del Estado, y así demandan las leyes internacionales de derechos humanos y como las Naciones Unidas claramente le han dicho al Estado español lo que tiene que hacer. Pero lógicamente hacen oídos sordos porque precisamente son los herederos de aquellos que comandaban en aquella dictadura, ¿no? Nosotros, como asociación memorialista, realmente lo que deberíamos hacer es precisamente rescatar la memoria de personas como Joaquín, ¿no?
de poner en valor lo que luchaban, sus ideales, porque precisamente el déficit de hoy en día son valores, valores que no tenemos, ¿no? Valores que hemos perdido. Aquella Segunda República, ¿no?, con sus ateneos, ¿no?, sus casas del pueblo, ¿no?, sus organizaciones obreras, que precisamente hoy en día es lo que no tenemos, ¿sabes? Esa unión y esa conciencia de clase que nos falta precisamente, ¿no? Y esa es la que tenía Joaquín, y por eso es fundamental siempre recargar a estos héroes anónimos y traerlos a la luz, y sobre todo también hacerle un homenaje a él, a sus familiares, que también compartieron esos años de lucha y sacrificio, y que para nosotros es una labor muy importante y que tenemos que continuar, aunque sigamos con esos trabas, sobre todo de desidia por parte de las autoridades, de las administraciones y sobre todo gran parte de la sociedad española, porque no ve realmente como necesario el tema de la memoria, ¿no? Pretendo hacer un homenaje a lo que es la generación de militantes que en primer lugar empuñaron las armas contra el fascismo y después levantaron el movimiento obrero en la clandestinidad. A hombres que, como Joaquín Anguera y Marcelino Camacho, nunca fueron domados, ni se doblegaron, ni se dejaron domesticar. Y es que precisamente tenemos que ser conscientes que los derechos que hoy están en cuestión, los derechos que hoy son amenazados por el IBEX 35, son los derechos que hombres como Joaquín Anguera conquistaron. Porque las luchas de ayer son los derechos de hoy, igual que las luchas del presente serán los derechos de mañana. Por eso, cuando homenajeamos a camaradas, a militantes antifascistas, a militantes comunistas, como Joaquín Anguera, debemos tener en cuenta que no lo hacemos solamente para rendir el justo homenaje, para maravillarnos con su ejemplo o para recordar a una persona a la cual era muy querida, sino lo hacemos para tomar impulso. Lo hacemos para ser conscientes de que el mejor homenaje que se puede hacer a un militante comunista es luchar por la sociedad que él quería construir, continuar la lucha que en estos momentos es más necesaria que nunca, porque ellos fueron, nosotros somos. Bueno, pues yo a Joaquín lo conocía de eso, del kiosco, y es verdad que en los años 60, a finales de los 60, una vez escucharon a mi padre de noche, que iba al trabajo, le preguntó a un vecino, había huelga, y le preguntó a un vecino, Antonio, ¿cómo va la cosa por ahí? No, y le estuvo explicando algo de la huelga, que si tiraban piedras se iban los esquiroles, se iban por los caminos escondidos de noche, y que se tiraban piedras, en fin, y me hablaban de la huelga, yo escuchando con 13, 14 años. Y sí recuerdo a mi padre decir, o al otro decir, sí, el del kiosco. Yo no sé lo que quería decir con el del kiosco, pero yo escuché la palabra el del kiosco. Después, muchos años después, supe que el del kiosco era uno de los revolucionarios que formaron el CACAI en los años 60, con Franco vivo. Entonces, bueno, a partir de ahí, viene la democracia, yo trabajaba en el banco, un sitio donde no era fácil influirse de ideas sindicales ni políticas, y me entero un día que, bueno, yo conocía a Segovia, conocía a Octavio, pero los conocía simplemente, ¿no? Aragón era más, también lo conocía de vista, pero no tenía ni idea de que Aragón tuviera, bueno, Ricardo lo conocía del fútbol. Y un día, aquí en Nerva, yo por supuesto leía mucho, me compraba un periódico diario, leía mucho, y ahí aquí un día se anuncia un meeting, el primer meeting de la democracia en Nerva, que fue del Partido Comunista en el Teatro Victoria, con Romero Marín, Toti de Zalamea y Venancio del Meño. El meeting empezaba a las 11 de la mañana y yo llegué allí una hora antes. No había nadie, pero a medida que pasaba el tiempo, el teatro se llenó hasta la bola y en los pasillos había otras 100 personas con 200 banderas del PC, ¿no? Que fue impresionante. Y aquello a mí me impactó. Y ya yo vi a Joaquín Anguera ya un poco como dirigiendo el cotarro. A partir de ahí, un día charlando, tomando una cerveza en el Pelambre con Segovia, yo me interesé por el Partido Comunista, y me dice, pues mañana vas a ir a una reunión. Me invitó y fui a la reunión. Y tengo que decir que no hice más que llegar. Y al poco tiempo empezó a hablar Joaquín y a mí me impactó de tal manera que yo diría que el responsable de que yo fuera militante del PC era Joaquín Anguera. Y hoy día todavía puedo deciros que cuando yo veo la televisión todos los días, hablando de política, hay frases, todavía hoy, frases que yo la aprendí con Joaquín Anguera. Socialdemocracia, la Internacional, los sindicatos europeos. Yo hoy mismo me sé algunos sindicatos europeos, pero eso lo sabía todo. Me hablaba de la Trade Unión, de la IGT Metal. O sea, tenía una formación política nacional e internacional que yo estoy seguro que muchos políticos de hoy importantes no saben. Porque tanto leía que... Entonces, ese hombre impactaba. En las reuniones, que como decía Ricardo, bueno, cuando yo empecé a ir a las reuniones,
yo solamente conocía del partido joven a Octavio. Del partido joven nada más que era Octavio. Pero Octavio en aquellos tiempos le dio por estudiar, iba a estudiar no sé qué, y no iba a las reuniones. Yo lo invitaba, llevaba la carta, pero tenía que estudiar. Y no iba. Entonces yo me veía en las reuniones con 8 o 10 hombres de 60 años, yo con 25. Eso un día, otro día, otro día. Después no contento con las reuniones, como Joaquín Anguera y el resto de compañeros, que repito, citaré, para homenajear también a ellos, se venían todas las tardes aquí a tomar un vasito de vino al Bar Juanito, en un rinconcito, y yo, como sabía que estaban ahí, también me iba para allá. Y entonces ahí habíamos 7 hombres de 60 años y yo. Ya después Octavio se incorporó, ya Aragón vino de la Mili y se incorporó, ya fichamos a Ricardo, Octavio lo propuso y Joaquín le echó el lazo, total, que ya éramos más jóvenes. Entonces, en las reuniones del PC siempre había un punto al final que se llamaba información política. En todas las reuniones, en el orden del día, el último punto era información política. Y ahí que estaba mi Joaquín y empezaba a dar un repaso de política, repito, nacional e internacional, y nosotros con la boca abierta. Porque lo que ese hombre explicaba en aquellos tiempos, hoy no hay un político, posiblemente haya pocos políticos, en la provincia de Huelva, estoy hablando de políticos de altura, que tenga la formación política que tenía ese hombre en aquellos tiempos. Un hombre que era no analfabeto, pero bueno, totalmente sin haber ido prácticamente a la escuela. Entonces, repito, ese hombre impactaba a cualquiera. Después, otro elemento, antes de entrar en el partido, hubo otro meeting en la Plaza de Toros, ya en la campaña electoral del 15J, las primeras elecciones generales, y entonces Joaquín Anguera presentó el acto. Y a mí me impactó aquel hombre, como decía Ricardo, el peinado de Joaquín, su misma compostura era sorprendente. Y a mí me impactó cuando cogió el micrófono esa voz pausada, porque Joaquín era tranquilo, lento, pausado, y como en 5 palabras desgranó allí pues las reivindicaciones que en esos tiempos necesitamos todos los trabajadores. Entonces, repito, ya empezamos a funcionar, entramos al ayuntamiento. La noche que ganamos las elecciones, que nosotros ni siquiera pensábamos que le íbamos a ganar y no teníamos preparado nada, pues como entonces no había movilidad, pues en la cabina de teléfono que había ahí en el ayuntamiento, Octavio y yo llamamos a Huelva a decir, hemos sacado 6 concejales. Y el que nos cogió el teléfono allí, Antonio del Valle, que era secretario provincial, lloraba diciendo, ¿tenéis la alcaldía? Bueno, cuando Joaquín salimos, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando salimos de la cabina y llegó Joaquín, pues aquello fue impresionante, ¿no? Yo creo que Joaquín diría, los años que he pasado y los años que he estado en la cárcel, este momento lo vale, ¿no? Y muchos momentos después, ¿no? Cuando venía Romero Marín. Entonces, Joaquín ha sido una persona que a mí me ha marcado totalmente. Efectivamente, el tema muy llamativo es de la sencillez de Joaquín al no ponerse medallas de héroe de haber estado en la cárcel, porque yo no me enteré que había estado en la cárcel hasta yo no sé cuánto. Y efectivamente, bueno, pues por aquí han pasado mucha gente donde el haber estado en la cárcel, pues era, yo qué sé, un pasaporte de izquierda y todas esas cuestiones, ¿no? Pues esto nos lo hemos repartido, aunque sea pesado, pero es bueno. Yo quiero hacer una breve visión sobre lo que debemos de aprender, si es que ya nos queda por aprender cosas, de las personas como Joaquín, y por aquí por la cuenca minera han pasado muchos, ¿eh? La primera mitad del siglo XX fue tremendamente agitada, pero tremendamente llena de gente comprometida hasta los tuétanos, ¿no? Entonces, Joaquín, que me he leído su vida, cuando se va a la guerra, no lo alista el ejército, sino ve que el 18 de julio tiene esto, está en Encinasola, y dice, mi misión, mi obligación, mi responsabilidad es pues, ir a defender la República, a defender aquellos derechos que la República intentó poner y que fue imposible. Lo que pasó pues, en el campo de concentración y patatín y patatán, pero es que además cuando vuelve, le cayó una buena condena, es curioso porque en donde estuvo, el campo de concentración, le dan un pase para que viaje él por su cuenta, no acompañado por nadie, para que viaje a su pueblo, que se presente a las autoridades de su pueblo, de Encinasola, de que era de entonces, y de allí lo apresa, va allí al ayuntamiento donde fuese y lo condena en esos juicios que había por allí, pues creo que fueron a 12 años o algo así, que pasa bastante en la cárcel, pero su ejemplo sale de la cárcel y vuelve a las andadas, ¿eh?
se coloca en la mina y no dice, joder, pues ya me han dado un palo y ahora voy a acomodarme para que no me den otro, sino que inmediatamente pues empieza a trabajar para difundir pues aquellas cosas que el partido y los que analizaban las situaciones sociales pues decían que tenían que hacer para librarse pues de la opresión que había. Y empieza pues a difundir pues la prensa, la propaganda del partido, lo vuelven a trincar, porque era continuo. Me metieron en Chirona, pues en vez de descansar voy a seguir trabajando por esa línea que entonces ilegal, pero muy legítima, pues lo vuelven a apresar, lo vuelven a condenar. O sea, eso es un ejemplo que para todos nosotros nos tiene que servir. Mira que ya casi todos estamos ya, bueno, pues en otra parte, ¿no? Pero a la gente más joven, los que tienen que defender sus puestos de trabajo, los que tienen que defender su entrada en los puestos de trabajo, como no se imbuyan de estas ideas, pues van a tener que ser sometidos pues a lo que quiera el patrono, porque si no luchan no hay nada que hacer. Yo os voy a leer un parrafito que no es un parrafito, sino son 3 o 4 líneas de Joaquín Anguera, que no tenía el barniz de la universidad, pero desde luego tenía una cultura sociopolítica del copón. Y os voy a leer porque en 4 o 5 cosas, sin una prosa exquisita, que no lo era, pero define aquí, yo creo que lo que tenían que ser absolutamente todos los trabajadores. Dice así: a mí solo me podían acusar de que fuera verdad que era de izquierdas y que durante toda la guerra luché contra el fascismo. De izquierda era verdad, que lo era, y lo seré mientras viva. Jamás he estado de acuerdo con las injusticias que la clase capitalista ha cometido con la clase trabajadora. Nunca he estado de acuerdo con las diferencias sociales que han existido y existen. Nunca he podido comprender que una minoría lo tenga todo y la mayoría no tuviera para comer. No he comprendido nunca, y sigo sin comprender, que los que se llaman creyentes y creen en un Dios lo quieran todo para ellos. Sigo creyendo que todas las religiones son falsas, que todos los dioses son inventados y asimismo falsos. Esto lo demuestra que el que más creyente se ha llamado, más injusticias ha cometido. Ahora en esta fecha se cumplen aproximadamente 35 años desde que mi padre pues terminó de escribir prácticamente, serían 82, 83. Y ya cuando las estaba escribiendo bastante antes, su intención era que esas memorias que estaba escribiendo se publicaran. Y bueno, y digo esto porque así me lo dijo él. Él me entrega su cuadernillo, me lo entrega sobre esa fecha, año 82, 83, y me dice: bueno, tú que tienes contacto con gente en Sevilla, yo en aquella época militaba en comisiones obreras, pues seguramente que puedes llevar esto a algún sitio para que lo publiquen, ¿no? Y efectivamente yo cogí las memorias, me las llevé a Sevilla, le hice unas copias, se las entregué a amigos, a familiares, pero bueno, está claro que no llegó a buen puerto, ¿no? Que no llegó a buen fin. Pero seguro que debido a esto, a él ya su intención era que se publicara, pues seguro que hoy estaría muy orgulloso si se viese aquí. Pero bueno, como él no está, pues el orgulloso soy yo. Pero de verdad, quien hubiera flipado, era mi madre. Vamos, yo estoy seguro que ella hoy y estos días atrás, hubiera cogido el libro, se lo hubiera metido en el bolso y se hubiera recorrido todo el pueblo.
se hubiera recorrido todo el pueblo. Quien, la mayoría que las que estáis aquí, que la conocían, pues sabéis que es verdad, ella hubiera flipado. Entonces, pues, es cierto, ella en muchas ocasiones, en toda su vida, fue la compañera de mi padre toda su vida, desde muy joven los dos, se conocieron muy jovencitos, pues evidentemente no estaba muy de acuerdo con su manera con su vida, con su manera de vivir. Y es que era evidente, él se iba, pero el que se quedaba era ella. Y con entrada económica cero. La primera vez, pues imaginaros, la primera vez se queda con 2 niños pequeñitos, y en aquella época, pues bueno, pues la abuela, el tratamiento asqueroso, la señorita, en fin, ese tipo de gente que tiene que trabajar y salieron adelante, ¿no? Pero efectivamente, pues hubiera flipado una barbaridad. Bien, yo he asistido a algunos actos de presentación de libros, en algunos actos en Sevilla, otros los he seguido por los medios de comunicación, por la prensa y tal, ¿no? Y he leído que en las presentaciones de los libros no se habla mucho del contenido del libro. Es decir, para saber el contenido del libro, pues efectivamente ya está el libro, ya quien está interesado lo compra. Pero hay algunas cosas que sí me gustaría, ¿no? Que sí me gustaría decir, y es que era la deficiente, mi padre hasta que tenía por lo menos 30 años, su escritura y su lectura era bastante débil. Él cuando sale verdaderamente no muy reforzado, pero sí bastante echado para adelante, es cuando sale la primera vez de prisión. Es decir, los casi 4 años primero que se tira en prisión, pues eso fue una escuela. Eso fue una escuela porque es que entre los presos de entonces, pues había maestros de escuela, había profesores, había presos de todo tipo, que los que más sabían pues se dedicaban a enseñar a los que menos sabían, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de que esos primeros años de cárcel y después fuera, es cuando él se va formando. Pero a partir de ahí se forma él solito. Y no es como dice... él no solo lee cuestiones políticas, no tiene libros de política. A él le encantaba la geografía, sobre todo la geografía universal. Y la aritmética, como se llamaba entonces, las matemáticas. Él tenía libros, los tengo, de geografía universal, y él era un perfecto conocedor de todas las capitales del mundo, de todos los ríos, de todos los mares, es decir, de la situación de cada país. Es decir, la geografía universal le encantaba. Y le gustaban muchísimo las matemáticas. Él llegó a tener, pues, aproximadamente un nivel de lo que era el bachiller elemental de entonces, ¿sí? Y todo eso adquirido por él solo. Quiere decir que las memorias que escribe, pues bueno, todavía le puedes dar bastante más importancia, ¿no? Entonces, dicho esto, el título del libro que pone Así fue mi vida, yo la vida de mi padre, la verdad, es el partido. La vida es el partido, primero el partido, segundo partido y tercero el partido. Porque es que él ingresa en el partido en el mismo año 36, en el 1936, pues hasta que termina su vida, ¿no? Entonces, evidentemente, la primera etapa de su vida en el partido, una vez que sale en libertad provisional, porque a él lo que le sale es pena de muerte, que después se lo pusieron en 12 años y al final lo que cumple es 4, ¿no? Y una vez que sale de prisión, la primera etapa la vive en Encinasola, bueno, pues un pueblo de muchísima pobreza, muchísimas dificultades, jornadas de trabajo de sol a sol, salarios que no eran salarios. Cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pero es verdad, es que esa es la vida de entonces, esa es la vida de todo el mundo. Pero claro, él tenía siempre en su espalda la espada de la prisión, porque él estaba en libertad provisional. Él salió entonces para conseguir un trabajo más o menos estable en aquella época, pues era muy difícil, porque es que allí, en aquella comarca de lo que era Encinasola y su entorno, pues era conocido ya por su apellido, entonces pues inclusive no le daban trabajo. Entonces esa etapa pues fue muy condicionada por la situación, ¿no? Después tiene otra segunda etapa,
que ya se viene a vivir a Nerva y entra en la mina, ahí es aproximadamente el año 55, y ahí pues termina, ahí es cuando ya coge la libertad absoluta, es decir, que le dura la libertad profesional hasta el año 1955. Entra a trabajar en la mina y él le llama a esa nueva etapa pues empezar de nuevo, empezar de cero. Pero claro, la persona que es así, entonces bueno, pues otra vez se vuelve hay conflicto y aparece también el nombre de Anguera en su nombre y lo vuelven a detener. Por fin, en el año 1966, en el 66, pues consigue ya otra vez la libertad absoluta, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ya es cuando empieza una nueva etapa, se acerca el final feliz de la película, digamos, porque es cuando empieza ya otro tipo de vida, ¿no? Que empieza por su jubilación en el año 71. A continuación, pues ya viene la democracia viene en el año 75 aproximadamente, ¿no? En esa época a mí me cogí ya en Madrid, me fui a trabajar allí a Correo en Madrid y la verdad a él le encantaba ir a Madrid. Lo primero que hizo fue, el día que me fui a Madrid, pues vino conmigo, estuve allí una semana y le encantaba ir a Madrid, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque es que en Madrid, pues el día 20 de noviembre, él estaba en Madrid. El día 20 de noviembre del 75. Lo coge en Madrid. Y la verdad que es impresionante, porque es que aquel día, yo que me montaba en el autobús, las caras, las tensiones, las miradas, es decir, que eran unos momentos que a mí no se me olvidan, porque es que ese día y al día siguiente, ¿no? Y la verdad que yo pues lo veía de aquella manera, ¿no? Y después volvió a viajar otra vez, en el tiempo que siempre iba a Madrid, se recorría varias calles que él tenía en la cabeza, se las recorría para arriba, para abajo, para arriba, y lo que iba buscando es una pensión que estaba en esa calle, gente. Hay que darse cuenta que él estuvo 4 años en Madrid durante la guerra, estuvo allí. Entonces, claro, él quería coger alguna conexión de antes, pero claro, Madrid ya hacía 40 años, entonces Madrid había cambiado. Lo cierto es que no encontró nada. Pero bueno, él buscaba y buscaba. Entonces, otra ocasión, estuvo aquí Romero Marín y mi padre le dice, bueno, pues tengo allí un chiquillo, tengo en Madrid un chiquillo, voy a visitarlo y tal. Y Romero Marín le dice, bueno, pues toma, te voy a dar mi teléfono y cuando llegue me llama. Evidentemente, llegó a Madrid y una mañana pues nos fuimos al comité central, que ya llamó a Romero Marín, nos fuimos al comité central del PC y no me acuerdo bien en qué calle estaba, lo estaba esperando Romero Marín, pero claro, su sorpresa allí fue que también estaba Santiago Garrillo y Dolores Ibarruri. Entonces los saludó. A mí me temblaban las piernas entonces. Pero yo después recuerdo la cara de mi padre cuando saluda a Dolores Ibarruri, pues las comparo con las de mis nietos el Día de los Reyes Magos. Eso es que era impresionante, ¿no? Y esa vivencia tan... Después, yo creo que los momentos más felices de su vida política fue con la llegada de la democracia y con el triunfo del Partido Comunista en Nerva, en las primeras elecciones democráticas. Hay por ahí una foto del bar El Chipi donde se ve la alegría que tiene, ¿no? Es una etapa que él la empieza con una ilusión de esto, como aquí empieza todo. Él iba a la piscina de Nerva con los nietos con una alegría impresionante, la madre se tiene que acordar. Y él iba a la caseta con su amigo Antonio Navarro, a la caseta de la Plazoleta Verde, porque él había hecho su partido y bueno, pues iba, ¿no? Y evidentemente tenía muy buena relación con la Corporación Primera, que ya que salió. Él tenía muy buena relación con Antonio Segovia, con Rafael de la Rosa. Él tenía muy buena relación con José Zamorano. Tenía muy buena relación con Aragón. Le hubiera encantado saber que hoy tenemos 2 nietos en común. Con Venancio, lo que decía Zamorano,
Con Venancio tengo yo unas anécdotas que no se me olvidan tampoco nunca, porque yo llegué un par de veces, o tres, de Sevilla, que llegaba los viernes por las tardes o el sábado por la tarde, y me encontraba a mi padre sentado en un laito y Venancio en otro, Venancio con El Capital, el libro ese de 2006, con El Capital, pues leyéndole, simplemente. Venancio leía y el otro escuchaba, así una vez, otra vez. Y entonces Venancio me lo dice, no, lo he visto en el centro y me ha dicho, no, yo ya no leo, ¿tú quieres que yo te vaya a leer? Pues sí, total, que fue... Y cosas para no olvidar, ¿no? Tenía una admiración y un respeto por Ricardo, como no podía ser de otra manera. Y bueno, y para último he dejado a Octavio, porque Octavio, a pesar de la diferencia que había de edad, pero era su amigo. También Octavio jugaba con la ventaja de que lo conocía 10 años más atrás. Octavio era amigo mío desde que teníamos 15, 14 años, y entonces ya llevaba entrando en casa mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo que Octavio le daba bromas, a pesar de la edad que había, y él se reía de las bromas de Octavio. En fin, yo creo que esa fue la época más feliz de su vida. Después ya, años 83, 84, ya ahí fue decayendo en su enfermedad. Los últimos años de su vida, ya las últimas etapas de su vida, lo pasa en casa de mi hermana. Una persona también muy importante en su vida porque siempre estuvo a su lado, mi hermana siempre estuvo a su lado y es donde él muere. Y su entierro pues fue como él quiso, como él me dijo que fuese. Yo tengo que ir de mi casa al cementerio y tengo que ir cubierto por la bandera, mi casa tiene que ir cubierta por la bandera del partido. Bandera que le encargó hacer a Bella. Bella individualmente se la hizo con mucho gusto. Tengo que decir que entre ellos había una buena relación de amistad y de cariño. Y con su entierro, pues bueno, pues termina su vida y mi intervención. Joaquín Anguera fue un hombre que dedicó toda su vida a la lucha, a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Había nacido en Brasil, donde su familia había emigrado en busca de pan, pero en los años 30 ya había vuelto a España y se instaló en Encinasola junto a sus padres. Allí le sorprendió el golpe de Estado que terminó con la Segunda República e instaló al país en una oscuridad que duró 40 años. Desde entonces Anguera dedicó su vida a combatir el fascismo y ello, al final de la guerra, lo llevó a los campos de concentración que Franco y sus aliados habían instalado por toda la geografía española para castigar a quienes, como Joaquín, se habían negado a permitir que los alzados antirrepublicanos se hicieran con el poder. Durante la guerra se afilió al Partido Comunista de España y conservó esta militancia hasta su muerte, pero además, cuando en su madurez se instaló en Nerva, tuvo un papel fundamental en la organización de la huelga minera de Río Tinto en 1963, la primera desde 1936. También organizó las células clandestinas de su partido y en los años 60 del siglo pasado fue el único preso político de la cárcel de Huelva. Con la muerte del dictador, lejos de abandonar su lucha, Joaquín siguió militando en el Partido Comunista de España y fue el primer secretario político de la agrupación local de Nerva en la etapa posfranquista. Al término de este servicio de información podrán ver de forma íntegra el desarrollo del acto de presentación del libro.